Amigas y amigos de la Casa de la Constitución, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a los coloquios de los martes, donde esta noche vamos a hablar sobre el voto preferencial, que es un tema en lo que se discute bastante en el país y que no puede ser tomado dogmáticamente porque ese es más bien un tema vinculado a la eficacia o al resultado que tiene una posibilidad dentro de tantas para conseguir un mejor Parlamento. No se trata aquí de un tema dogmático, no estamos hablando de un artículo de fe, sino estamos hablando fundamentalmente si conviene o no conviene al país, cuál ha sido el resultado de esta experiencia que se inició en el Perú en el año de 1978, que la introdujeron los militares para la constituyente de aquel año, que luego fue dejada de lado en la elección general de 1980, cuando se escogió como presidente a Fernando Belaúnde y al Parlamento que lo acompañó, pero que posteriormente fue incorporada nuevamente en el año 1985 y de ahí hemos seguido adelante con el voto preferencial hasta ahora. Pero lo primero que hay que preguntarnos es si efectivamente el voto preferencial ha servido o no ha servido. Pero incluso antes que eso, deberíamos de analizar por qué razón, teórica, se sostiene el voto preferencial o se piensa que el voto preferencial puede ser, una respuesta que acerque más a la población al sistema político. Y la respuesta que se da es que los partidos políticos se habían anquilosado, es decir, se habían puesto demasiado rígidos y prácticamente las directivas de los partidos no daban espacio a la aparición de nuevos cuadros y todo era una cooptación, vale decir, solamente entraban en las listas parlamentarias y en consecuencia tenían posibilidad de entrar al Parlamento aquellos que eran cercanos a los líderes de mayor rango en esa organización. Por alguna razón les caían simpáticos, pero también por alguna razón los líderes de los partidos entendían que esas personas eran personas que tenían valía, que tenían condiciones y eventualmente que podían representar bien a ese partido en el Congreso de la República. En consecuencia, este es el objeto, el voto preferencial tiene como propósito, no diría yo quitar, pero en todo caso atemperar severamente la influencia que tienen los dirigentes de los partidos políticos al interior de sus propias instituciones, uno de cuyos efectos es precisamente la designación de candidatos a los puestos electivos. En los sistemas de lista cerrada, los partidos escogen no solamente quiénes son los candidatos, sino adicionalmente el orden en que los candidatos van a ir propuestos al país y van a salir los primeros de aquellos que están en la lista, vale decirse un partido como en Lima, que tiene 36 escaños, resulta que el partido saca 30%, es probable que ponga 11 o 12 congresistas y salen los que el partido ha consignado como del 1 al 12. El número 36 sabe desde el comienzo que está yendo prácticamente para acompañar la lista como un testimonio, como una demostración de su lealtad al partido. Posiblemente esa persona sea después recogida por el propio partido para algunas actividades o en el Ejecutivo, si es que gana las elecciones, o en el propio Legislativo, en los distintos cargos municipales o regionales en los cuales se presentan las distintas agrupaciones. El voto preferencial se sostenía al quitarle la posibilidad a los dirigentes partidarios de decidir quiénes iban a ser los que iban a ocupar los primeros lugares, le iban a dar al pueblo la posibilidad de que el pueblo efectivamente reordenara la lista y pusiese en los primeros lugares a los más capaces. Es decir, el pueblo iba a decidir por sobre los dirigentes de los partidos políticos y en consecuencia iban a salir elegidos los que estuvieran de alguna manera representando mejor al pueblo en el proceso electoral. Sin embargo, eso no ha sucedido.
digamos, la historia nos ha demostrado que esa fue una falsa apuesta, que más bien destruyó el sistema de partidos o contribuyó a desmoronar el sistema de partidos y no contribuyó a fortalecer el Parlamento, sino todo lo contrario. Contribuyó a que al Congreso de la República, en vez de llegar cuadros formados y de alguna manera capacitados por los líderes de los partidos que tienen la responsabilidad de conducir a la nación, entraban más bien aquellas personas que habían sido, digamos, o que por distintas razones que no tienen nada que ver con la formación política, o eran conocidas o eventualmente gastaban mucho dinero en sus campañas, y al tener muchas, digamos, muchos spots publicitarios o muchas páginas en los periódicos, hacían posible un mejor conocimiento. Ya hay una relación muy estrecha entre el voto final y cuán conocida es una persona. Si un candidato tiene 10% de reconocimiento en la población, es muy poco probable que gane las elecciones, porque naturalmente del 10% que lo conocen es muy difícil que aspire a que todos, o sea, el 100% de los que lo conocen, que es el 10% del universo electoral, voten por él. Y aun cuando votaran por él, ese 10% tampoco le alcanzaría para ser elegido presidente de la República. Entonces va a necesitar una mayor cota de conocimiento. ¿Cómo se logra esa cota de conocimiento en un sistema como el que actualmente está, diría yo, deformado en el país? A través de la presencia en los medios en las épocas preelectorales, y eso lamentablemente se consigue con spots publicitarios, se consigue, como ha sucedido en muchos casos, con candidatos que se van a distintos lugares de donde van a participar en el proceso electoral, regalando cosas, haciendo sorteos, llevando conjuntos musicales, es decir, haciendo cualquier actividad que les dé notoriedad, pero que no se condice con una mejor preparación para poder conducir los destinos de la nación. Entonces, quien tiene un canal de televisión en provincia, por ejemplo, tiene una ventaja importante con relación a los demás candidatos. Quien tiene dinero, ya sea porque lo consiguió con su trabajo honesto, o ya sea, peor todavía en este caso, sin malo, porque lo consiguió con el auspicio de alguna persona que tiene un pasado turbio o un accionar reñido con la justicia o con la honradez, entonces naturalmente mucho peor, porque esta persona va a terminar siendo un alfil, un paje de quien en realidad lo ha puesto ahí para que defienda sus intereses. Cuando se hace el voto preferencial, la capacidad efectivamente de los dirigentes partidarios amengua, disminuye. Los dirigentes partidarios no pueden decidir el orden de la lista, y eso hace que salgan personas que entran a la lista por distintos motivos, pero que posiblemente, por ejemplo, los dirigentes partidarios hubieran preferido que estuvieran en otra función, o que eventualmente se formaran durante un mayor tiempo para poder representar en otra ocasión mejor a la sociedad. Y eso es lo que, digamos, ha sido cortado por este tema del voto preferencial. Si nosotros hacemos un recuento del voto preferencial, no necesariamente los primeros candidatos, que eran los candidatos o los primeros que estaban en las listas, que habrían sido seleccionados por los partidos en razón a sus merecimientos partidarios, han sido los que han salido elegidos al Congreso de la República, y no siempre estas sorpresas o estos que han venido de atrás han sido mejores que los que puso eventualmente el partido. En la Constitución del Estado, e incluso el documento de 1993, la Constitución Democrática de 1979 establece que los partidos políticos tienen la responsabilidad de formar a la nación y de darles cauces, de preparar sus cuadros, de entrenar a la gente para la actividad pública. La actividad pública es una actividad que merece una preparación, como cualquier cosa en la vida.
Es decir, a nadie se le ocurre estar en este momento, vamos a comprar un boleto al estadio, nos vamos a la tribuna y se nos ocurre de buenas a primera bajar al campo, ponernos pantalón corto y la camiseta de la selección y decir queremos jugar, y si la tribuna aplaude nosotros entramos al campo, diga lo que diga el entrenador. Naturalmente eso no se le ocurre a nadie. Es decir, para ser un buen futbolista hay que prepararse, hay que, digamos, hacer ejercicios físicos, hay que demostrar que se es bueno, que no solamente en el dominio del balón, sino que se conocen las tácticas, se ve la cancha con amplitud, sabe cómo defenderse, es decir, una cantidad de cosas. Como a nadie se le ocurriría tampoco meterse a un quirófano, vestirse de médico y decir, bueno, ahorita yo voy a operar este paciente porque yo me siento preparado para poder intervenir el cerebro de una persona o el corazón de una persona. Naturalmente esa actividad, la actividad médica, la actividad futbolística, la actividad, no sé, matemática, cualquier actividad requiere preparación, incluso las que no están referidas a aspectos profesionales, como puede ser, por ejemplo, un maestro albañil o como puede ser un maestro gafitero. Sin embargo, tienen que tener una experiencia, tienen que tener algún conocimiento, tienen que tener una trayectoria para poder realizar un trabajo. A nadie se le ocurre, voy a arreglar el caño de mi casa que se ha roto y no tengo la menor idea de por dónde comenzar, o cómo hago para reparar este motor, y resulta que me empiezo a sacar todas las piezas del motor, después lo vuelvo a armar y me quedan piezas, es decir, me sobran piezas porque no sé cómo armarlo. Entonces, lo mismo sucede en la política. La política es una actividad que exige preparación en muchas artes, exige preparación en el equilibrio, en que tiene que tener un político para escuchar a todas las partes y poder escoger de dentro de todas las opciones que se presentan una que sea efectivamente potable y que a su vez le dé destino a la propuesta que se está haciendo para que el Perú mejore. O tienen que entrenar a quienes están en la actividad pública a comunicar a la población, porque en realidad el político no solamente tiene que ser quien planifica el futuro, sino que para planificar ese futuro tiene que estar en constante contacto con la población. Eso significa que tiene que tener una vocación. ¿Cuántos de los que están hoy día en el Congreso han llegado de sus empresas, aquellos que tenían empresas de paneles publicitarios, ¿no es verdad?, o que tenían empresas que con los paneles publicitarios hacían propaganda por todos lados, y que llegan al Congreso y que no tuvieron una preparación en el arte política, jamás estuvieron en un partido, nunca fueron secretarios generales de un comité, nunca estuvieron asistiendo a un parlamentario, nunca hicieron lecturas sobre los temas de interés público, en fin, no se prepararon tampoco en un ministerio y de buenas a primeras resultan en el Congreso de la República. Esos han sido más bien los que nos han traído problemas en el Congreso, y ese Congreso es el que nosotros en este momento recusamos y el país rechaza. Entonces es preciso que los partidos políticos no solamente cumplan la tarea de formar, sino también respondan por los cuadros que presentan ante la población para que integren el Congreso y que por lo mismo puedan darle a la nación las leyes que ese partido considera válido. Cuando una persona entra en una lista, sin embargo, no necesariamente ha hecho toda una carrera. Una persona que entra en el puesto 35 en una lista de 36, probablemente el partido lo esté colocando ahí para que empiece su tarea formativa. Es obvio que en una lista cerrada no va a salir, pero que probablemente alguno de los que salga, congresista, diputado, senador, lo lleve a su staff, a su oficina, para que empiece a prepararse en la tarea legislativa, o lo programen para que sea viceministro, director, para que empiece a trabajar en la actividad pública y posteriormente vaya ascendiendo peldaños y pueda efectivamente con esa experiencia prepararse mejor, participar mejor en la vida política nacional con todo eso que ha acumulado a lo largo de los años, ¿no?
Sin embargo, el voto preferencial salta etapas, quema etapas, permite que gente que no ha tenido preparación entre a la actividad pública de frente, y eso no ha sido bueno para el país. Ha sido, diría yo, malo, en tanto que el resultado lo estamos viendo. Los grandes debates que antes teníamos entre quienes sin duda alguna eran los dirigentes políticos de mayor nivel en los partidos, no se han vuelto a dar en el Congreso. Un debate entre Luis Alberto Sánchez, entre Felipe Osterling, entre Raúl Ferrero, entre Juan Inchaustegui, entre Sandro Mariátegui, entre Javier Vallerriestra, no se ha dado en el Congreso de la República hace muchísimos años, y quienes están hoy día en el Congreso tienen intervenciones que, con honrosas excepciones y muy excepciones, verdaderamente son de poco aliento y no ayudan a explicarle al país el por qué se adoptan determinado tipo de conductas. Un parlamentario por eso tiene que estar en constante contacto con la población y tiene que estar en constante contacto con el partido, de tal manera de servir de correa de transmisión a la sociedad a través de las propuestas del partido, llevarle a la dirigencia de los partidos qué cosa es lo que los partidos, lo que el pueblo quiere, y tratar de convencer dentro de su propio partido que esa propuesta se convierta efectivamente en ley. Y a la vez, una vez que se ha conseguido la ley, explicarle a la población en qué consiste esa ley, para que la sociedad esté a su vez comprometida con la decisión que se ha tomado desde el Estado. Eso no ha sucedido, eso no viene sucediendo, y eso es verdaderamente malo para el país. Yo creo que volver al sistema de lista cerrada es algo que efectivamente tiene el peligro de que los dirigentes partidarios, sobre todo en un momento como este, en donde no hay partidos sólidos, coloquen en los primeros lugares a gente que pudiera no tener mayores luces o mayores, digamos, conocimientos específicos sobre la materia, y de todas maneras van a salir elegidos. Pero va a obligar, de todas maneras, a la sociedad a analizar la lista en su conjunto. Ya decir, si yo voto por fulano, lo que va a suceder, o por la lista de fulano, van a salir 1, 2, 3, 4 y 5. En cambio, si yo voto por una lista X o por una lista independiente, estos 5 son mucho mejores. Entonces, mejor votamos por esta lista y van a entrar estos 5 que eventualmente van a representar mejor al país. Otro de los temas, otra de las distorsiones que ha traído el voto preferencial es el tema de las campañas individuales. El tema de las campañas individuales, donde efectivamente hay, digamos, en el caso de Lima, si hay 10 partidos, o dicen que hoy día hay 20 partidos, imagínense que los 20 partidos lancen candidatos a presidente y a diputados y a congresistas. Entonces tenemos 36 por 20, tenemos 720 campañas distintas, además de las preferenciales, más las 20 que son las presidenciales. Entonces vamos a tener 740 campañas corriendo en la provincia de Lima, entre el candidato número 28, que trata por todos los medios de meter su número en la recordación popular, y el candidato a la presidencia, que trata de poner en juego los principios sobre los cuales piensa gobernar. Esto genera un desconcierto en la población, y lo hemos visto en cada uno de los procesos electorales con el voto preferencial. Cientos de carteles, miles de carteles, confusiones, los lemas más increíbles, ¿no? La inteligencia en acción, a que yo sí entro, que era un amigo nuestro, más gordito que yo incluso, que decía yo sí entro porque tenía y se sentaba en una poltrona, como diciendo, a pesar de lo gordo que soy, entro. En fin, cosas que no tienen realmente ningún tipo de sentido ni ningún tipo de conexión, ¿no? Con lo que se va a hacer en el Parlamento Nacional. O vota por mí porque fui un buen futbolista, o vota por mí porque fui una gran voleibolista, o vota por mí porque soy un gran corredor de carros. ¿Qué tiene que ver eso? O soy un gran cantante con la determinación de lo que es el destino del país. Por eso es que yo creo que hay que devolverle
a los partidos esta responsabilidad, digamos, esta capacidad que es consecuencia de la responsabilidad que la Constitución les confiere a ellos en el texto fundamental, donde se dice efectivamente que son los responsables de la política nacional. Y en ese sentido de preparar los cuadros. Yo puedo preparar los cuadros en la medida, y voy a ir escogiendo mis mejores cuadros, en la medida en que sé que esos van a ir haciendo quedar bien al partido y que van a ir haciendo que los partidos efectivamente recojan prestigio. Cuando un partido coloca buenos candidatos, lo más probable es que la gente reconozca eso y vote por esas listas, porque entonces va a tener pues el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, en el 1 colocará un político, en el 2 a otro político, en el 3 a un dirigente sindical, en el 4 puede colocar un empresario, en el 5 puede colocar un dirigente agrónomo, en el 6 a un profesional importante, que si los meten ustedes a estas personas a campañas por votos preferenciales, es probable que no salgan. Es probable que no salgan porque no tienen ese entrenamiento en estar con la población y por otro lado no tienen los ingentes recursos que tienen los que vienen desde el lado puramente empresarial o los que vienen apadrinados por, digamos, dineros no claros, pero que sin embargo por la vía de la repetición van a salir elegidos. Consecuencia, como ustedes comprenden, eso no le hace ningún bien al país, al contrario, le hace daño. Y creo que el resultado de las últimas décadas, desde el año 85 hasta ahora, han pasado 30 años, no ha sido un resultado bueno para el país. Ha sido un resultado donde el Parlamento, en vez de ir mejorando, ha ido empeorando, excepción hecha del Senado de los años 90, donde los partidos tuvieron el tino, efectivamente, y por tratarse de una elección en distrito único, hubo la posibilidad de que salieran cuadros de primer nivel en el país, porque ahí los que efectivamente eran más reconocidos como dirigentes nacionales podían y tenían la posibilidad de salir elegidos como parlamentarios de la República. Entonces, este es un primer enfoque y vamos a pasar ahora, luego del corte que vamos a hacer, a contestar las preguntas que nos están haciendo los amigos de la Casa de la Constitución desde sus propios monitores, de sus propias computadoras, donde ya saben, www.casadelaconstitucion.com, y ustedes pueden entrar efectivamente y hacer sus preguntas y además sugerir temas para los próximos coloquios. En este caso estamos hablando de los votos preferenciales y del tema del voto preferencial versus el sistema de lista cerrada. Volvemos entonces dentro de unos minutos. Gracias. Bienvenidos a Puertas Abiertas. Todos los jueves de 8 a 9. Política, cultura y lo más importante, la opinión de las y los jóvenes. ¿Y cómo hace? Usted pone su antena y la señal llega, pues, ¿no? Nunca he ido a comer pollo a la brasa a York. Nunca. Os responsabilizo por esta maniobra torpe, sucia, subalterna.
de los diputados entrarían estos congresistas que tenemos ahora. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política no solamente es corrupción, no solamente son malos representantes. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país. El hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Bienvenidos a Puertas Abiertas. Todos los jueves de 8 a 9. Política, cultura y lo más importante, la opinión de las y los jóvenes. ¿Y cómo hace? Usted pone su antena y la señal llega, pues, ¿no? Nunca he ido a comer pollo a la brasa a Nunca. Lo responsabilizo por esta maniobra torpe, sucia, subalterna. Amigos, esta noche estamos con Coco de Acevedo, que es director de la Casa de Constitución, de la Casa de la Constitución de Loreto, donde estaremos en las próximas semanas inaugurando un curso, un diplomado que van a hacer allá en Loreto, y estamos también con Franco Arce de la Asociación de Jóvenes Estudiantes del Perú, y él es el presidente de esta asociación. Vamos a comenzar la estación de diálogo con ellos dos, José Pulgar también quiere hacer una pregunta posteriormente. Sí, Coco. Interesante el tema de voto preferencial y cómo los jóvenes que estamos metiéndonos en política nos aclara toda la visión de quiénes deben ser nuestros verdaderos representantes, nuestros verdaderos padres de la patria, como se dice. Últimamente, en las últimas campañas, se ha escuchado el tema de la compra de los cupos, por ejemplo. Cuando la locomotora es el candidato presidencial y el candidato presidencial es el que jala y el arrastre, ¿cómo saber si realmente el voto preferencial o el voto no preferencial va a ayudar a un mejor Congreso? ¿Y cómo vamos a poder evitar el tema de la compra de cupos? Porque la mayoría que entra al Congreso es porque ha comprado su cupo. Y eso es muy lamentable, y eso es lo que hoy día se ha reflejado también en el Congreso, cuando se han roto las lunas. La presidenta del Congreso ha salido corriendo, hoy día prácticamente huyendo. El congresista Benítez se ha ido a aparecer, está suspendido y se fue a aparecer también, y causó todo un bolondrón, como se dice. La señora Alcorta perdió los papeles y comenzó a gritar un poco con su carácter fuerte, y vemos congresistas de todos los niveles, pero no nos sentimos identificados, y el alto índice de desaprobación que tienen es claramente que la población está disconforme con este parlamento que tenemos. Bueno, mira, en realidad sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué el tema de los cupos? El tema de los cupos pasa, entre otras cosas, porque los partidos políticos no tienen una financiación pública, por ejemplo. Ese es otro de los temas que tenemos que tocar con valentía, porque si no tocamos ese tema, si lo tocamos con demagogia, como lo tocó Alan García, nunca vamos a tener partidos políticos sólidos, o vamos a tener partidos políticos dependientes
de la gente que tiene dinero y que en consecuencia pues la sociedad de minería quiere tener parlamentarios, entonces forma Reflexión Ciudadana y a cada uno le da 50.000 soles o 50.000 dólares para que haga campaña, cosa que los demás no tienen. Resultado, quienes conformen ese grupo de presión van a tener una bancada que no tiene ninguno. Trata ahora de pasar una ley que a quienes son los dueños del gran capital minero le parezca que no funciona o que no es buena. Prácticamente es imposible, no vas a poder. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que resolver el tema de los partidos políticos y de la economía de los partidos, precisamente para evitar que gente que dice, bueno, yo puedo aportar para la campaña, porque claro, una campaña requiere, mientras no pasen esta ley que hemos propuesto desde la Casa de la Constitución para que en los medios de comunicación se le dé presencia permanente a los partidos políticos, ya sea en época electoral o fuera de la época electoral, entonces van a tener la única manera de comunicarse con la población, digamos, de manera masiva, es a través de los medios. Entonces, ¿cuánto cuesta un minuto de televisión? ¿Cuánto cuesta una hora de televisión? ¿Cuánto cuesta, digamos, 15 minutos diarios de televisión para que los partidos pudieran expresar su punto de vista? Entonces, mientras eso no pase, los cupos van a estar presentes, porque los partidos tienen que financiarse o van a financiarse de alguna manera. Si tú no te financias, que es la apuesta que en algún momento nosotros hicimos, la posibilidad de que tenga cero de publicidad es realmente casi absoluta, y eso no hace bien a la política peruana. Entonces hay que hacer varias cosas en paralelo. Hay que hacer el tema que tú estás planteando, para acabar con los cupos hay que permitir o hay que establecer que los partidos políticos, digamos, tengan una financiación del Estado. Así como el Estado gasta en otras cosas, tiene que gastar en su sistema político, me parece fundamental. Si nosotros entendemos que la democracia es el mejor de los sistemas de gobierno y el que permite la libertad y la igualdad, bueno, entonces gastemos en eso, pues, hagamos un esfuerzo en algo que a nosotros todos nos interese. Las cosas no caen del aire, sino que tienen un costo. Entonces, ese es el tema de los cupos. Efectivamente, hay gente que nunca estuvo en un partido, pero que va y pone, y tú lo has visto en todos los partidos prácticamente, que los meten en el puesto 8, los meten en el puesto 2, los meten en el puesto 20. Las vicepresidencias, también se vio las grabaciones pasadas de la esposa, por ejemplo, del señor Acuña, que decía que había comprado en Solidaridad, pero también Alejandro, a Toledo también le habían ofrecido tanto, pero no habían aceptado, y hablaban de millones de soles, por ejemplo. Sí, claro, pues ese es el tema de la financiación de los partidos políticos, que es un tema conexo a esto, y que hay que tener coraje para afrontarlo. O sea, lo que tenemos que nosotros terminar es con la demagogia, con la suerte de concesiones al fácil populismo de decir, no, eso cuesta dinero, entonces ¿para qué vamos a invertir en eso? Bueno, vamos a invertir en eso porque si no, no vamos a tener nunca un sistema político que nos represente, y cada día la Cámara de Diputados o el Congreso va a ser de menor categoría que el anterior, es decir, vamos a ir como un tirabuzón siempre para abajo, casi en una red sin final, ¿no? en un camino sin final, ¿no? Entonces tenemos que afrontar esa situación de todas maneras, y claro, cuando tú tienes los cupos digamos, a costa de quién se dan, a scapito de qué, de quién se dan a costa de los militantes de los partidos que se han formado, que han seguido la doctrina, que han estudiado, que han trabajado en el partido, que han hecho vida de base, que han consultado el parecer de las gentes, que han estado siempre en la relación entre pueblo y partido, y que sin embargo, como precisamente por eso no han tenido tiempo para hacer millones, entonces los sacan a esos y meten a los otros. Resultado, la desconexión entre la sociedad y los órganos de poder del Estado, ¿te das cuenta? Ese es uno de los problemas. A ver, Franco, ¿qué tenemos? Sí, doctor Borea. Bueno, a la luz de mi experiencia trabajando 8 años en política, desde bastante joven, tengo varias consultas al respecto, porque viendo y trabajando junto con partidos políticos el tema de la formación y capacitación de nuevos cuadros, y también como ex candidato a regidor de Lima en las últimas elecciones, lo que he podido presenciar es, por un lado, que existe dentro de los partidos políticos una falta de institucionalidad.
Y si hablamos de institucionalidad, hablamos también a manera global de un país que estamos en vías de consolidación de la democracia. Entonces, si para la democracia necesitamos ciertos pilares básicos, como son el tema de la institucionalidad, el tema de la separación de poderes correcta, vemos entonces dentro de los partidos políticos no sólidos, se crean partidos políticos hoy en día como se crean en una empresa, y en ese sentido vemos también dentro de los partidos políticos que muchas veces las elecciones internas no se dan, y si se dan son simplemente pantallazos, porque realmente son elegidos a dedo. Ese es por un lado. Y por otro lado tenemos también a lo largo de mi experiencia trabajando con jóvenes, el tema de la formación y capacitación de nuevos cuadros. Bien dijiste que es esencial el tema de la formación de nuevos cuadros, sin embargo, ¿qué tanto se da esto hoy en día? Veo que en el caso de los jóvenes hay una cierta renovación política en algunos partidos políticos, pero sin embargo, ¿qué tantos frutos va a dar esto en el futuro? O sea, ¿cómo se garantiza esto? Considero yo también que es necesario el tema del financiamiento de los partidos políticos para reforzar ese tema de la formación y capacitación. Pero mi pregunta va por el tema de, viendo estos factores, ¿es el momento indicado hoy en día de tomar esta decisión de eliminar el voto preferencial? ¿O consideras que de repente se debería esperar hacia el 2021, el año del Bicentenario, y trabajar en ese lapso de tiempo en solucionar ese tipo de problemas que menciono, y en el 2021, o tal vez antes o después, de acuerdo a cómo vaya yendo ese tema, tomar esta decisión? No, yo creo que esta es una decisión que hay que tomarla ahora, de inmediato, porque no vamos a ir mejor. Es decir, todos los indicadores nos dicen que lo que hoy día se llaman partidos políticos en realidad son clubes electorales. Es decir, incluso en el caso del partido aprista, que digamos se vantaba de tener una doctrina, o el Partido Popular Cristiano, que tiene una ideología, eventualmente los actos que realizan no tienen mucha consecuencia con los principios que enarbolan, vale decir, los principios están por un lado y las acciones que llevan adelante están por otro lado. En consecuencia, da lo mismo que yo tenga principios o no tenga principios, si al final de cuentas no lo voy a seguir. Y un poco eso es lo que está pasando en el país, incluso con esos partidos. Ahora, tú tienes otras franquicias que son eso, franquicias electorales. Entonces estamos atendiendo a un proceso electoral donde prácticamente el candidato se presenta solo. Y esto es un tema que nos viene pasando desde hace muchísimos años. Javier Pérez de Cuéllar se presenta con la Unión por el Perú, después la Unión por el Perú resulta siendo el partido de Ollanta Humala, después en fin, Kuczynski se presenta, ya ni me acuerdo con qué partido se presentó, buscó una inscripción, en fin, todos van buscando una inscripción. ¿Por qué? Por lo que tú has señalado también, la formación de los partidos. Primero, no hay partidos sólidos, es decir, no hay el entendimiento, no hay la capacidad de entender que es en el accionar colectivo, no igual, no similar, no sin matices, sino en lo esencial, porque no se puede pretender que en un partido tampoco todos piensen lo mismo. Lo central es que piensen en los fundamentos de una manera conjunta, sí, porque eso le garantiza a la nación que ese equipo va a llevar a ese país por el cual hemos votado, ese partido por el cual hemos votado, a ser el país que queremos. Pero si no tienes principios a los cuales tú seguir, entonces simplemente todo es puro pragmatismo, y el pragmatismo se resuelve simplemente en el interés del que está en la política. El pragmatismo no es otra cosa que la oda al interés del que está en la política, ¿no es verdad?, del que está en ese momento. Entonces, tú tienes partidos políticos no sólidos por un lado, tienes partidos que efectivamente hoy día se forman como si fueran empresas. Es decir, ¿de qué se trata? Hay que reunir 500.000 firmas,
y muchos de esos partidos lo que han hecho es contratar gente para que saque firmas, tú lo sabes muy bien. Entonces, ¿qué identificación hay entre esa gente que firmó y ese partido? Tal vez sería mejor dejar libre la creación de partidos y que solamente se queden aquellos que pasan el 5% o el 4% de las elecciones en un proceso electoral, de tal manera que al final de cuentas no tienes que hacer esa erogación de dinero para formar el partido, vas a tener que hacer, lo que sí vas a tener que tener es una base social más o menos extendida para tener chance. Por otro lado, en el tema de las elecciones internas, ese es otro tema que hay que tocar, porque el tema de un militante, un voto, sería magnífico si todos los militantes tuvieran el mismo grado de identificación y el mismo grado con el partido y el mismo grado de formación en el partido. Pero hay mucha gente que se inscribe ayer y que quiere votar hoy día igual que el que tiene 30 años en un partido, deslomándose por el partido y que conoce cuál es la doctrina del partido, cuál es la historia del partido, cuántos sacrificios ha hecho por el partido. Entonces, así como tú exiges la meritocracia en el Estado, también tienes que exigir la meritocracia en los partidos, ¿te das cuenta? Entonces tienes que hacer lo que nosotros llamamos, y yo he propuesto eso, un voto ponderado, de tal manera que cada tantos años tú tienes un voto más, si el partido te encarga una tarea y la cumples tienes un voto más, y entonces tienes un voto calificado frente al que se inscribe ayer, que tiene un voto. Tú puedes tener personas que tienen 10, 15, 20, 30 votos en razón de su trayectoria y de su conocimiento del partido, pero ese es otro tema, digamos, ¿no es verdad? El asunto del voto preferencial, en cuanto a la falta de institucionalidad, estamos totalmente de acuerdo, o sea, y la institucionalidad comienza por la Constitución. O sea, es una vergüenza que sigamos con la Constitución del dictador, con la Constitución de Fujimori. Eso no se sostiene, es decir, es como si una banda de delincuentes hubiera entrado al Congreso, hiciera una ley y nosotros siguiéramos alegremente cumpliendo la ley una vez que los delincuentes han sido detenidos, han sido condenados a 25 años y están presos. ¿Qué sentido tiene que lo sigamos obedeciendo? ¿Me dejo entender? Y bueno, esa institucionalidad es la que le falta al Perú, y que claro, como los sectores económicamente más poderosos siempre entendieron que esa era una constitución que los favorecía, entonces no han querido tocarla ni con el pétalo de una rosa, y cada vez que alguien habla de cambio de la Constitución, es decir, ponen el grito en el cielo, tú lo puedes ver en la televisión, en los medios, etcétera, etcétera, y eso no es lo que quiere el Perú, porque cada vez que el Perú ha sido puesto a decidir entre la elección en la Constitución del 79 y la Constitución del 93, cada vez que los candidatos han dicho vamos a acabar con la elección, con la Constitución del 93, ese es el candidato que ha ganado. No ganó el que dijo que iba a gobernar con la Constitución del 93, sino ganó el otro. Entonces no se ha convalidado tampoco con el tiempo, ¿ya? Entonces yo creo que efectivamente todos estos son temas que tenemos que ir analizando. Ahora, la formación de cuadros parte porque los formadores hayan leído. Yo me pregunto cuántos libros completos o cuántos en el Congreso hoy día han terminado de leer un libro. Uno, o sea, uno completo, digamos, ¿no? ¿Verdad? O sea, me imagino que son pocos realmente por el nivel del debate. O sea, tú te das cuenta cuando la gente discute, si tú vas a un conversatorio y tienes a Carlos Blancas, tienes a Carlos Roca, tienes a Enrique Bernales, tienes a Ángel Delgado, tienes un conversatorio de gran calidad porque hay gente que se ha formado en el proceso político. Si vas a una conversatoria de alcaldes y entonces tienes a Enrique Peramás, en fin, tienes a jóvenes alcaldes, a gente que efectivamente se ha formado como alcaldes, tú vas a tener, digamos, en el campo municipal, Abraham Rivas, en fin, distintos jóvenes que sí tienen formación política y que tienen formación municipal, vas a escuchar un buen debate, pero si, digamos, lo que escuchas hoy día no tiene nada que ver con un buen debate, con un debate de ideas, ¿no? Todo lo que son debates de coyunturas, debate de intereses, debate de cómo hago yo, de cómo voto yo por ti para que tú mañana votes por mí y eventualmente los dos saquemos alguna ventaja que no es la ventaja nacional, porque todos deberíamos ponernos de acuerdo para la ventaja nacional,
pero a veces esa está ausente de las preocupaciones, ¿no? Ahora, Lucho Gutiérrez Tubías, que es una persona que de gran proyección, un cuadro muy formado, que siempre participa con nosotros en los conversatorios de la Casa de la Constitución desde Ica, nos dice aquí que él está a favor de eliminar el voto preferencial, pero en ese caso nos pregunta cuál debería de ser la forma de elección de candidatos al Congreso, consejos regionales o municipales, y entonces plantea lo mismo que tú decías, o un militante, un voto. Ese es un tema que tenemos que discutir, ese es uno de los conversatorios que tendremos que tener. Una elección indirecta por delegados, esa es otra alternativa, o por la designación del Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Una segunda propuesta que nos plantea Lucho es si estaríamos de acuerdo con instaurar el voto voluntario, pero sostiene él que esto debería entrar en vigencia luego de celebrado por lo menos una elección general sin voto preferencial. El tema del voto voluntario es otro tópico que habría que debatir también. Yo estoy de acuerdo con el voto voluntario, creo que las personas tienen que, interesarse por el país, e interesadas por el país tienen una suerte de vamos a decirlo de alguna forma, de personería para poder decidir sobre su destino, ¿no? Si yo ni siquiera me preocupo por ir a votar, entonces, bueno, no debería tampoco molestarme mucho por protestar. O sea, la protesta tiene que ir directamente vinculada a la participación, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Tú querías decir algo, José. Sí. Buenas noches. ¿Qué dices? Buenas noches a todo el público. Mi pregunta es un tema indirecto con el voto preferencial. Lo que pasó la semana pasada en el Congreso. Yo quisiera saber si que el Congreso no se reúna para escuchar el pedido de facultades de parte del Ejecutivo. ¿Eso sería como denegar la desconfianza? No, la desconfianza siempre tiene que ser expresa. El ausentismo es un recurso parlamentario en determinadas oportunidades y además no solamente se usa en el Perú, sino se usa en cualquier lugar. Por eso es que el Parlamento siempre tiene que estar coordinando, por eso es que el Parlamento es justamente el espacio de convivencia, el espacio de concurrencia, el espacio donde los sectores políticos tienen que llegar a acuerdos en beneficio de la sociedad. Ahora, tengo entendido que todo esto se generó porque el Congreso no quería dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Suprema que había decidido que una persona que había puesto unos datos, falsos en su hoja de vida, cuando se presentó como candidato, le había impuesto una pena de inhabilitación de 2 años, en consecuencia no podía seguir desarrollando una tarea de representación popular. Bueno, las sentencias de la Corte tiene que cumplirlas también el Congreso de la República. Entonces, en la medida en que no cumplía el Congreso de la República con esta medida estaba dándole una pésima señal al país. Por eso es que André Oriú, uno de los grandes profesores de Derecho Constitucional francés, dice que lo difícil del derecho constitucional es que los actores que están en el proceso político son fuertes y en consecuencia cómo le aplicas fuerza a esos actores fuertes. ¿Qué haces cuando, por ejemplo, el Congreso te dice no quiero cumplir con una sentencia del Poder Judicial? ¿Es el Poder Judicial más fuerte que el Congreso de la República? Entonces ahí es donde tú tienes el principio de separación de poderes en su plenitud. El Congreso tiene que cumplir eso porque tiene que cumplir esa sentencia, porque esa es una sentencia que ha sido dictada por un poder del Estado que ha sido encargado por la Constitución y en consecuencia por el pueblo para resolver los conflictos que existen en una comunidad. Y aquí existía un conflicto en si una persona que había adulterado su hoja de vida para presentarse como el más, cuando en realidad era el menos, entonces termina él elegido, supuestamente porque la gente votó por él pensando en que eso era verdad. Ahora,
vaya también a saber uno si toda esta suerte de requisitos que hoy día se están poniendo casi reglamentariamente para que, digamos, pudieran elegir a una persona, valen o no valen o realmente son significativos para el sistema democrático, ¿no? Yo le sugeriría que ahí tuviéramos uno de estos coloquios, una de estas noches con Ángel Delgado, que ha estudiado mucho ese tema de este tipo de requisitos que está pidiendo el jurado de elecciones, por vía casi reglamentarista, que no necesariamente tienen un correlato con lo que es el proceso político, ¿no? Ahora, lo que no puede dejar de hacer el Congreso de la República es cumplir, y hoy día parece que ha cumplido con la sentencia y ha declarado la vacancia, digamos, ha desaforado, ya lo ha sacado del Congreso a este congresista que había sido, digamos, sentenciado por la Corte Suprema, ¿no? O sea, ya era una vergüenza que el Congreso no lo cumpliera, ¿no? Y si el presidente convoca a la altura extraordinaria, eso, y el Congreso no se queda reunido, eso... No, digamos, el Congreso tiene que reunirse cuando es convocado para ello. En la Constitución de 1979 se estableció precisamente que cuando se convocaba al Congreso y el Congreso no se reunía, se hacía un par de llamamientos y si no entraba el accesitario, para evitar que el Congreso quedara descabezado. O sea, porque eso fue lo que pasó en el año 1948 en el Perú. Esa es una experiencia que nosotros recogimos del año 48, cuando en la época del doctor Bustamante y Rivero hubo el ausentismo parlamentario y ahí se produjo todo un impasse que terminó en el golpe de Estado del 27 de octubre de 1948, ¿no? Sí. Buenas noches, doctor Alberto Borea, y a todos los asistentes. Mi pregunta era la siguiente, doctor. Los partidos políticos, mejor dicho, pareciera que los partidos políticos actuales fuesen una suerte de sociedades anónimas, ¿no?, con fines de lucro. Mi pregunta era la siguiente, doctor Alberto. Derogar el voto preferencial significaría robustecer la institucionalidad de los partidos políticos a su modesto modo de ver. Sí, yo creo que sí, a pesar de que tendríamos posiblemente en un primer momento podríamos tener este problema. Yo creo que, digamos, el hecho de obligar a presentar un buen equipo les va a exigir incluso a estas personas que piensan en términos más comerciales que políticos, de buscar los mejores cuadros para ponerlos en las mejores colocaciones, ¿te das cuenta? Y para poder decirle al país, mira, yo te he conseguido por lo menos a gente que tiene un gran nivel y que en consecuencia va a poder hacer una buena representación. Ahora, la representación es consecuencia de la actividad en la vida pública, a eso es a lo que tenemos que llegar. Y precisamente ¿cómo llegamos? Llegamos a través de la vida de los partidos. En los partidos políticos la gente se va promocionando. Uno primero es el líder juvenil, después el líder distrital, después el líder provincial, después el líder departamental, después el líder regional, líder nacional, o puede incluso dar saltos en la medida de que su gran capacidad así lo permita, pero eso tiene que estar respaldado por, digamos, el propio partido, que se sienta representado por estos jóvenes que emergen, ¿no? O sea, es toda una dinámica diferente. Yo sí creo que a pesar de las severas limitaciones que tienen hoy día los partidos, porque si no, nunca comienzas. O sea, lo que plantea Lucho, que desde ICA, que eventualmente pudiéramos hacerlo, dejarlo esto para después, o lo que plantea nuestro amigo presidente de la JED, Franco, naturalmente creo que es simplemente patear la bola y no tomar el toro por los cuernos. Yo creo que hay que tomar el toro por los cuernos y darle una solución desde ahora. De repente, en esta oportunidad no salga óptimo, pero yo estoy seguro que va a salir mejor que lo anterior. Imagínate tú a los partidos teniendo que buscar cuadros importantes para poner en sus primeros lugares, porque entonces ¿qué es lo que van a tener que vender? La capacidad de sus líderes, ¿no? Entonces ya los cantantes de rock, o los cantantes de folclore, o los jugadores de béisbol, o lo que fuere,
pasan pues a segundo lugar. Entonces la gente dice, sí pues, pero yo no estoy eligiendo aquí cuál es la mejor canción del festival, sino estoy eligiendo para parlamentarios, ¿no? Entonces yo creo que hay que romper de una vez esas circunstancias, sí. Sí. El tema de eso del voto preferencial, definitivamente por la exposición que usted ha dado y por varias informaciones y en base a lo que yo me he podido informar, efectivamente el voto preferencial implica todo este tipo de situaciones negativas, pero no podría el común denominador de las personas, que por ejemplo que es la gente de a pie, que muy poco o sabe muy poco de política o casi nada, o solamente lo que escucha, no podría pensar o no podría creer de que el acceder a una política no le estaría de alguna manera cortando sus derechos a actuar en política, y que necesariamente tendría que estar debidamente preparado, y que esto la gente no pudiera pensar que es una suerte de elitismo. Bueno, es que todo en la vida es elitismo. O sea, digamos, si tú quieres efectivamente estar en un quirófano operando cerebros, es porque te has preparado especialmente, eres un parte de la élite médica, digamos, ¿no? Si tú estás en la cancha de fútbol jugando en la selección y vas a jugar el día domingo o sábado, no sé qué día juegan contra Venezuela, o miércoles, no sé qué día juegan contra Venezuela, o el jueves, muy bien, entonces lo que tú estás diciendo es, efectivamente, los que están ahí son una élite del fútbol. ¿Cuántos jugadores de fútbol hay en el Perú? O habemos, porque en fin, a todos nos gusta el fútbol y de alguna manera jugamos, aunque sea de mantequilla, pero jugamos. ¿Cuántos sabemos? 3, 4, 5 millones de gente que le gusta el fútbol y que de alguna manera participa en el fútbol, pero ahí solamente hay 22 o 23. ¿Qué son esos? Una élite del fútbol. Has escogido a los mejores para el fútbol. Entonces, es lo que te decía, para la política también tienes que escoger una élite para la política. O sea, es normal, no hay que tenerle miedo a esa palabra, al contrario, hay que ayudar a que se formen élites. Lo que tienen que ser es élites que circulen, no élites que se cierren, me dejo entender. Entonces, ¿cómo encontramos el camino para que esas no se cierren? Que es lo que hablábamos hace 2 o 3 coloquios respecto a cómo hacer para que, por ejemplo, quienes van al Congreso no puedan ser todos reelegidos, sino solamente un grupo. Entonces mantienes la novedad con la experiencia, que era lo que hablábamos hace unas semanas sobre una propuesta nuestra, ¿no? ¿Quiénes pueden elegir? Si el APRA tiene 4 parlamentarios, quiere decir que a la próxima elección solamente puede presentar 2 de esos 4 a la reelección. 2 de esos 4, lo que quiere decir que si volviera a sacar 4, 2 de todas maneras van a ser nuevos y 2 antiguos. Ponte que se volviera a repetir la conformación de este Parlamento, entonces tendrías la mitad de nuevos y la mitad de antiguos, entonces renovaste la mitad del Congreso. ¿Te das cuenta? Ahora, como eso no sucede y los partidos cambian, entonces ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, gana Perú, que tiene 27 parlamentarios, no sé cuántos, va a poder presentar solo a 14. Ahora, de esos 14 de repente no salen ni 8 porque, digamos, no han sido favorecidos con la elección. O, digamos, el partido aprista, que solamente va a presentar 2 a la reelección, van a entrar, digamos que entren 10 en el próximo Congreso. Entonces ya no van a ser solo 2 nuevos, sino van a ser 8 nuevos y 2 antiguos. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que hay que encontrar son formas imaginativas de hallar caminos para que las élites se preparen y para que sean premiadas. Las élites tienen que ser premiadas por la sociedad y a su vez sean renovables y que no se anquilosen. En México, por ejemplo, el camino que ellos tienen es sufragio efectivo, no reelección. Entonces, ningún diputado puede ser reelegido, o sea, ninguno, ni una sola vez. O sea, tú eres diputado 6 años y nunca más, eres gobernador 6 años y nunca más, eres concejal 6 años y nunca más. Ese es el sistema que ellos han encontrado, digamos, ¿no, verdad? Bueno, malo, regular, no lo sé, pero es un sistema que permite la circulación, ¿no? Entonces, ese es el tema, hay que ver también, porque claro, también se puede prestar una trampa, el que es presidente se lanza mañana para
vicepresidente, y el vicepresidente se lanza para diputado y el diputado para presidente, y entonces dan la vuelta al círculo, ¿no? Como han hecho Putin con Medvedev en Rusia, o como está pretendiendo hacer Cristina Kirchner en Argentina. Entonces lo que tenemos que hacer es, y esa es la tarea que tienen que tener los jóvenes y los que me están escuchando, imaginación, como decía en el año 68 el lema del movimiento de París, ¿no es verdad? La imaginación al poder. Entonces lo que necesitamos ahora es imaginación para precisamente ir generando, como estamos planteando, ideas novedosas que permitan darle respuestas a los problemas que tenemos en el país. ¿Ya? A ver, quería agregar, entonces, no, ¿qué podemos hacer en relación a las llamadas argollas dentro de los partidos políticos? Porque en mi experiencia he podido ver jóvenes que, si bien es cierto, no le tenían un interés en política, llegaron a tenerlo, decidieron entrar a algún partido porque o bien les parecía la ideología, o bien querían formarse, o bien lo vieron distinto a los partidos políticos tradicionales, y a la hora de la hora, estando dentro de, se decepcionan de esto y terminan decepcionándose no solo del partido, sino también de la política en general, y deciden dejar de hacer política. Entonces, ¿qué se puede hacer con un tema de Bueno, tenemos, pues, por eso te digo, si tú tienes la obligación a los partidos de renovar los cuadros, ponte que haya un partido que tiene 10 concejales por Lima, en la otra solamente puede reelegir a 5, los otros 5 tienen que ser nuevos. Entonces estás renovando la política, estás abriendo el espacio. Ahora, ¿cómo hacemos para que haya una buena elección al interior del partido, que no sea solo la voz de la cúpula partidaria? Haces el voto calificado, porque de otra manera también lo que haces es, digamos, una persona que tiene dinero, inscribe a 500 o inscribe a 1000 en el partido, y al día siguiente los hace votar, o al mes siguiente los hace votar en las elecciones internas. ¿Ha pasado eso o no ha pasado eso? ¿Conoces ese caso también? Por supuesto. Si todo, digamos, el tema es que las leyes sobre organizaciones políticas las tienen que hacer gente que tiene experiencia en la vida política, porque ya se conoce cuáles son las maneras de trampear que hay al interior de los partidos, ¿te das cuenta, no? Entonces tienen que encontrar esa forma. Coco y Edilberto, y ahí terminamos esta noche, nos estamos pasando de la hora, pero bueno, no importa, vale la pena. Alexander Tocqueville habla de la democracia en América y de Estados Unidos básicamente como la democracia más fuerte que existe desde hace siglos. Sí. Y uno actualmente en la política moderna puede comprobar cómo en Estados Unidos los presidentes de la República son distintos cada 4 o cada 8 años, y el presidente que perdió o el candidato que perdió difícil vuelve, o el partido lo vuelve a poner en la palestra, sino que hay una renovación de cuadros hasta de candidatos. ¿Por qué en el sistema peruano tenemos candidatos eternos desde los 80? Porque está permitida la reelección. Es decir, yo soy de la tesis de que un candidato a presidente de la República, un presidente de la República no puede volver a ser candidato nunca más. Es decir, yo no creo en la reelección ni inmediata del presidente de la República. Que es distinto el caso para alcaldes y para otras cosas, pero para presidente de la República una sola vez. ¿Por qué? Porque un partido, cuando es conducido por una persona a la presidencia, la base del partido cree que su manera de llegar a participar en la política es de la mano de este que los condujo al triunfo. Y entonces se convierte en caudillo, y tú lo ves en todos los partidos. Pasó con Fernando Belaúnde en Acción Popular, pasa con Alan García sin ninguna duda en el APRA, pasó con Luis Bedoya mientras estuvo todavía fuerte en el PPC, y lo ves ahora con Toledo, por ejemplo, en Perú Posible. Esta famosa frase de candidatos natos, ¿qué cosa quiere decir candidatos natos? O sea, que nacieron para ser candidatos. Yo no conozco a ninguna persona que haya nacido para ser candidato a la presidencia de la República. O sea, esa es una estupidez que repetimos y repetimos, y la prensa repite y la gente repite como si eso fuera, digamos, una verdad, ¿no? Edilberto. Podríamos concluir diciendo entonces que el tema del voto preferencial va de la mano también con la reformulación de la participación de los partidos políticos en los procesos electorales, sí, en la medida que, tal como hemos visto últimamente,
han comenzado a hacer elecciones internas en los partidos políticos, pero sigue siendo más de lo mismo. O sea, es que son elecciones bamba, pues, ¿no? Correcto. O sea, que era lo que decíamos hace un rato. Entonces, iría de la mano con un tema de la reformulación de los partidos políticos, porque si no estaríamos dándole a los partidos políticos luz verde para que ellos manejen a su mejor. Mira, lo que tú tienes que hacer, y eso lo podemos hablar, el tema de la democracia interna en los partidos, podemos hablarlo en el próximo coloquio. Tú lo que tienes que hacer es que los partidos cumplan con sus estatutos, porque ponte tú que tú te metes en el partido de Fujimori, ya, ok, entonces, o en el partido de Toledo, o en el partido de Castañeda, tú sabes perfectamente, ¿no? En el partido se dice, si tú quieres ser candidato tienes que ser aprobado por la presidencia del partido, y si tú te metes ahí, bueno, tú sabes a lo que te metiste. Ahora, si el partido te dice va a haber elecciones internas, si no hay elecciones internas, entonces ahí sí tú tienes derecho a armar un contencioso, una discusión, porque tú te metiste un partido, te estafaron, eso lo vamos a ver en la próxima semana. Solamente, doctor, porque en estas elecciones municipales hay esa comprobación hoy. ¿Quieres ser candidato? Número 1, cuesta tanto. Claro, número 2, cuesta tanto. Número 3, cuesta tanto. Sí, entonces pasamos del voto preferencial, donde hay una disputa, al voto patrimonial, al voto cerrado, donde también el partido, donde el 1, el 2, cada uno tiene un costo, y le estamos dando, pues, como dijo acá quien me antecedió, a las sociedades anónimas que siguen haciendo un voto con la pero va a ser muy pero va a ser muy difícil que eso se sostenga más de una elección. Yo creo que eventualmente, incluso en esta elección, ellos van a tener que pasar, ¿no? O sea, ellos van a tener que encontrarse, formando buenas listas, porque si no van a perder. Bueno, tenemos que darle paso a Batería Política, que sigue después de nosotros, con Cristian Pardo, porque le estamos quitando su tiempo y además sus seguidores, así que claro, es que están, de verdad que están bien, y creo que ustedes tienen que seguir trayendo ideas, que efectivamente todo esto que estamos hablando, volcarlo en proyectos para planteárselos a algunos diputados amigos, a algunos congresistas amigos, que efectivamente puedan querer abrir la cancha y empezar a hacer reflexionar al país, ¿no? Como hemos hecho nosotros con nuestro proyecto de constitución, donde la presidenta que se ha salido corriendo hoy día, también se sale corriendo de la responsabilidad de poner este tema a debate en el Congreso, ¿ya? El tema de la reforma. Así es, exactamente, así es. Bueno, eso fue lo primero que hablamos, el primer coloquio. En algún momento veremos cómo va el tema. Muchas gracias y quédense con Cristian Pardo en Batería Política. Bienvenidos a Puertas Abiertas. Todos los jueves de 8 a 9. Política, cultura y lo más importante, la opinión de las y los jóvenes.